¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, jueves 20 de junio. El tiempo es uno de los temas de conversación más recurrentes, con permiso de la crisis. Por eso, la primavera que estamos a punto de despedir, apenas faltan unas horas, con sus lluvias, con sus bajas temperaturas, se han convertido en uno de los temas más recurrentes de los últimos días. Arrastramos unos meses con la sensación de que estamos pasando una temporada climatológica especialmente adversa, así que vamos a tratar de determinar si hay datos objetivos que indiquen que efectivamente este año está siendo excepcional en cuanto al clima se refiere y sobre todo tratar de averiguar si de aquí a los próximos días la cosa va a cambiar, aunque sea solamente un poquito. Así que hemos convocado una mesa muy heterodoxa con diferentes puntos de vista porque se trata de construir un mensaje para tratar de entender, como decía, qué es lo que está sucediendo. Se los presento ya. Borja Tosar, astrónomo y colaborador muy estrecho de esta casa. Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Está con nosotros también Francisco Infante, delegado de la EMET en Galicia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Xavier Fonseca, no necesita presentaciones, Buenas nuestro noches. hombre del tiempo y brillantísimo contador de historias del tiempo. Buenas Muy buenas noches, noches, Xavi. Fernando. Y Manuel Fernández Blanco, tampoco necesita presentaciones, nos va a dar el punto de vista de cómo la climatología, el frío, el calor, la lluvia, el viento, esas cosas influyen en nuestros estados de ánimo. Así que muy buenas noches también. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a empezar con una pieza realizada por Xavi Fonseca precisamente para hacer un pequeño resumen de qué ha pasado en los últimos meses y que nos ha llevado hasta aquí, a esta prácticamente inicio del verano, con esta sensación de frío absoluto, de lluvia, de mal tiempo, en fin, con la sensación de que la primavera no ha pasado por nosotros. El 2013 empezó con lluvia, lluvia y más lluvia. Esto es Galicia, así que no le dimos importancia. Sin embargo, el 18 de enero recibimos la primera clara señal de lo que acabaría siendo el invierno. Nos visitó Gong, la primera ciclogénesis explosiva del año. El temporal pasó, pero seguía lloviendo. Así que a mediados de febrero ya empezamos a percibir que las precipitaciones estaban siendo muy cuantiosas. Pasaban los días, pero el único tiempo que cambiaba era el del calendario, porque el atmosférico seguía protagonizado por los días grises y las lluvias. Así que en marzo, que acabaría siendo el segundo mes más lluvioso de la historia, nos hicimos la pregunta que todo el mundo se hacía: ¿por qué no para de llover? Intentamos averiguar qué estaba pasando y salieron a la luz varias teorías. Por ejemplo, que detrás del invierno tan duro haya estado los ciclos del sol que este año alcanza su máximo. Pusimos también nuestra atención en Rusia, donde el anticiclón siberiano estaba impidiendo la circulación normal de las borrascas. Y por último, en el jet stream o la corriente en chorro, que estaba comportándose de una forma muy anormal, haciendo meandros y desplazando aire frío desde los polos. Cuando terminó el invierno pensamos que diferente había sido del 2012, el de la sequía histórica. Entonces llegó la primavera. ¿Cuánta esperanza pusimos en la nueva estación? Pero no trajo nada bueno. La de este año ha sido lluviosa, aunque ni mucho menos como el invierno, solo un poco por encima de la media. Pero lo que sí hemos tenido son temperaturas muy bajas. Por ejemplo, el mes de mayo ha sido el más frío de todos los de la serie histórica y hemos visto nieve cuando no solíamos hacerlo. Resumiendo, el 2013 nos ha dejado un invierno histórico por ser muy lluvioso y una primavera histórica por ser muy fría. Todo se hace más extremo. Unos dirán variabilidad natural y otros cambio climático. El clima es muy complejo y aún es muy pronto para saber qué está pasando o qué pasará, pero hay claras evidencias de que el tiempo ya está cambiando. Bueno, Francisco Infante, ¿está siendo anormal desde el punto de vista climatológico este año? Bueno, vamos a ver, hay que puntualizar un poquito las cosas. Antes de nada, efectivamente, en el reportaje hemos visto que venimos de un invierno que ha sido ya, en cuanto a temperaturas, ha sido normal, y hemos llegado, en cuanto a precipitaciones, ya fue un invierno lluvioso, un invierno húmedo. Eso, digamos, que hace unido a esta primavera, que también ha sido fría y húmeda, pues de alguna manera se refleja en esto de decir, bueno, pues es que llueve sobre mojado, ¿no? Lo que sucede es que las personas tenemos una percepción en ese sentido, después de un tiempo tan prolongado, con una situación de lluvia y frío y demás, pues digamos que tendemos a amplificar un poquito... Tenemos poca memoria meteorológica con respecto al pasado. Exactamente. De todas maneras, pues sí, efectivamente, la primavera ha sido fría y húmeda. En ese sentido, se ha separado de lo que es normal para esta época del año. Pero
digamos que no es excepcionalmente anormal. Es algo que entra dentro de lo que es, ahí se dijo en el reportaje también, la variabilidad natural del clima. Luego si eso podemos comentar un poquito más hablar sobre eso, porque hablar sobre la variabilidad natural es un término un tanto, digamos, etéreo, no sé, sí. que bueno, requiere un poquito de A mí me gusta porque sois muy precisos precisos los científicos, como corresponde, sobre todo a una disciplina en la que todos opinamos, porque todos somos víctimas o beneficiarios de esa situación. Pero quizás podamos estar más sorprendidos porque los años inmediatamente anteriores fueron muy distintos. Pues también influye, efectivamente. El hecho de que hayamos tenido pues, otros años primaveras mejores o primaveras más calurosas o menos húmedas, pues influye. Si ha habido varias seguidas, influye, digamos, en nuestra memoria queda eso de alguna manera y influye en que este año bueno, pues haya sido un cambio bastante importante en ese sentido y claro, pues lo notamos más. Xavi, tú llevas haciendo información meteorológica ya un cierto tiempo. ¿Has notado cosas llamativas en estos meses, por ejemplo? Por eso puse lo de variabilidad natural, porque ya sabía que este hombre iba a decirme lo de variabilidad natural y nada de cambio climático. Pero yo sí tengo una serie de datos, ¿no?, que llevo haciendo historias del tiempo un año y medio, y creo que una serie de datos resume un poco hacia dónde podemos llegar a ir. En el 2012, la sequía más importante de la historia, el invierno más seco de la historia. Tuvimos varios episodios de frío polar con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. 2 ciclogénesis explosivas, Madeleine y Petra. Un huracán convertido, bueno, al otro lado del Atlántico, pero bueno, un huracán convertido en supertormenta, Sandy, una gran borrasca extratropical, Nikki, eso en el 2012. 2013, empezamos con el invierno más lluvioso de la serie histórica. Otra ciclogénesis explosiva, Gong. La corriente en chorro, totalmente desajustada. Los tornados de abril y los de Oklahoma, que también fueron el reciente, que fue una barbaridad. Fue muy potente. Y luego la primavera, tenemos la primavera más fría de los últimos años. Y otro dato, Fernanda, los 9 años con las temperaturas más altas de la historia de la Tierra han sido en este siglo. ¿Qué tiene que decir el interrogatorio? Todo esto en un año y medio. En un año y medio, sí. Bueno, vamos a ver, lo que haya sucedido durante un periodo de tiempo tan corto, año y medio, cuando hablamos de cambio climático hablamos de tendencias a medio-largo plazo, es decir, tendencias decenales, de decenas de años o de aquí a final de siglo. Lo que sucede en un año o en un año y medio o 2 años, pues bueno, digamos que es más fácilmente explicable, aunque también esté relacionado, y de hecho el cambio climático o el calentamiento global afecta en este sentido, pero está más relacionado probablemente con la variabilidad del clima, la variabilidad natural. Aprovecho entonces para comentar un poquito lo que es la variabilidad natural. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y la primavera, por qué ha sido así la primavera? Pues yo le puedo contestar con otra pregunta muy clarificadora, es, si yo tiro un dado y sale el 6, ¿por qué sale el 6? Pues más o menos es lo mismo. Es tan aleatorio el decir, modelo. Exactamente, es una cuestión, la variabilidad natural, digamos que es explicada por digamos, la componente aleatoria del comportamiento de un sistema tan complejo como el sistema atmósfera, océano, etc. Pero todas esas coincidencias de fenómenos tan extremos que acaba de relatar Xavi, ¿indican algo o forman parte de esa variabilidad? ¿Están sorprendidos los científicos por esa coincidencia de esos fenómenos llamativos, aparentemente, para el que no sabe demasiado? Bueno, sorprendidos no. Lo que pasa es que sí que efectivamente estamos siguiendo todas estas situaciones, las seguimos, obviamente, pues porque pueden mostrar indicios o dar pistas de que efectivamente se están cumpliendo un poquito los pronósticos que anticipaban en los diferentes estudios estudios de evaluación de cambio climático del IPCC y demás, ¿no? Entonces digamos que sí que efectivamente empiezan a encajar con determinadas predicciones, previsiones científicas, puede empezar a encajar. Puede empezar a encajar, por ejemplo, pues el hecho de que algunas de las previsiones que hacía el IPCC en su día, por cierto, el próximo informe de evaluación estará ya, la base científica estará a final del verano, con lo cual, bueno, pues tendremos una actualización de todas estas previsiones y demás, pero sí que efectivamente el hecho de que algunas previsiones que indican que es probable que aumenten los fenómenos, que haya más los fenómenos extremos sean más frecuentes y todo esto, bueno, pues hay que estar atentos. No quiere decir que exactamente el hecho de que se hayan producido una serie de fenómenos en un periodo de tiempo tan corto no quiere decir que esté directamente correlacionado con eso, pero que obviamente hay que seguirlo. Hay que dejar constancia de que está sucediendo eso. De estas cosas que ha relatado Xavi,
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a usted, por ejemplo? El fenómeno que más le sorprendió, que más le interesó, que más curiosidad le despertó. Pues bueno, quizás así por lo llamativo y que fue, por lo intenso que fue el periodo de sequía que tuvimos el año pasado. Bueno, fue un periodo prácticamente, fue casi un año, y la verdad es que fue una sequía intensa y de una magnitud importante, ¿no? Es una sequía especialmente llamativa en ese sentido, es un fenómeno especialmente llamativo. Borja, hablábamos, comentaba Xavi también lo del famoso ciclo del Sol, la capacidad que pueda tener de influir en el clima que padecemos en estos momentos en la Tierra. Explícanos cómo, por qué. Bueno, primero el Sol sin duda es el que da las estaciones y el que, por decir de una manera, rige el clima casi de manera contundente, ¿no? Dependiendo del camino que haga el Sol por el cielo, pues va a hacer más calor, va a ser verano, va a ser invierno. En verano hace más calor porque realmente el Sol simplemente pues traza una trayectoria más alta sobre el horizonte, los rayos solares llegan más perpendiculares y eso deja más calor en la Tierra, ¿no? En invierno pasa un poquito más bajo y por eso, o sea que el Sol ya simplemente con su movimiento y con las variaciones que tiene el año es el que genera las mismas estaciones, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto a los ciclos es algo más complicado. El Sol es una estrella y las estrellas, pues por lo que sabemos del Sol, tiene un ciclo solar en el que podemos observar ciertas manchas solares en su superficie y dependiendo, por decir una manera, de la cantidad de manchas, le atribuimos que tiene una cantidad, por decir una manera, de actividad solar. Sí. Lo curioso es que resulta que cuantas más manchas tienes, que más actividad tiene, ¿no? O sea, parece un poco contradictorio, porque las manchas sería que tiene menos energía o tiene menos brillo, y es cierto, porque en la zona de la mancha negra sí que tiene menos energía, pero alrededor se forma una zona que sí que emite mucha más energía que toda la mancha. Y realmente el Sol ahora está en un punto máximo, o sea que realmente pues ahora, si cogemos la teoría de, por decir una manera, de la cantidad de actividad solar, ahora estaríamos en un máximo y por lo tanto debería pues dejar más energía el Sol que en otros están. Pero tampoco está muy clarificado si realmente hay una relación entre los máximos solares y el ciclo solar y, por decir una manera, pues cambios climáticos o fenómenos climáticos. Hay una casuística en la que el Sol se quedó sin esas manchas durante un periodo de unos 50 años, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que se conoce como el mínimo de Maunder. ¿Qué provocó esa situación en la Tierra? No sabemos si lo provocó, pero justo esa coincidencia de esos 50 años sin manchas solares, que sería un mínimo en la actividad solar, pues coincidió con una pequeña, lo que se llamó como una pequeña edad de hielo, ¿no? El Támesis se congeló, o sea, totalmente varias veces en varios años, o sea, hubo grandes nevadas, había momentos que Europa parecía congelada, y por decir una manera es curioso que justo en un mínimo tan intenso de 50 años, lo normal es que haya un mínimo y un máximo, pues un ciclo de 11 años, ahí estuvo 50 años planos sin haber ninguna mancha solar, pues es curioso que justo en ese momento se genera una pequeña edad de hielo, ¿no? Pero bueno, resulta que es un poco confuso porque es hace mucho tiempo, los datos igual no son tan buenos. Claro. También hubo muchas erupciones volcánicas en aquel momento. Las erupciones volcánicas expulsan mucha cantidad de polvo y de partículas a la atmósfera y eso hace que se refleje la luz del Sol en esas partículas de polvo y no llega al suelo, entonces también enfría. Pero el Sol en estos momentos podría estar empezando a entrar en un nivel de actividad similar a ese que creéis que se produjo con los datos que hay de entonces, que no tiene nada que ver con los de ahora, un periodo similar, una fase de actividad similar que podría provocar supuestamente efectos similares. Pues hay un grupo de científicos, hay 3 estudios ahora científicos bastante potentes de astrofísicos que indican que es posible que venga un mínimo de Maunder pues en los próximos 5 años, o sea que en los próximos 5 años aparezca un periodo de actividad pues muy baja en el Sol y que eso pues por comparación con lo que pasó en el siglo XVII pues eso lleve a una pequeña edad de hielo, ¿no? Pero bueno, 2 cosas importantes. Primero, aún no está muy clarificado y no podemos decir de forma contundente que la actividad solar fuera lo que generara esa pequeña edad de hielo. Esa relación causa-efecto está todavía por precisar. Sí, eso primero no. Y lo segundo es que el Sol parece que conocemos muy bien las estrellas y no es cierto. O sea, el ciclo solar es bastante misterioso, varía y nos da sorpresas constantemente. El año pasado dio sorpresas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el año pasado comentaban que el máximo que va a ocurrir pues estos meses, o sea, este mes o el mes que viene, el máximo solar, pues el año pasado la predicción decía que va a ser el máximo solar más intenso en los últimos 400 años. Va a ser un máximo que va a superar el 60% la actividad del otro ciclo, ¿no? Y nos hemos quedado a la mitad. Entonces, de la misma manera o sea, que es imprevisible. Eso es como un adolescente que no se sabe exactamente qué va a hacer en el momento siguiente. Sí, el Sol es un poco adolescente en eso, es perfecto.
Bueno, tenemos un gráfico aquí preparado que nos recomienda Xavi Fonseca que lo compartamos con todos ustedes, que es lo que se llama anomalía de temperatura media en primavera con respecto al periodo 1971-2000, ese periodo de tiempo. No sé si podemos ponerlo ya en las pantallas. Efectivamente aparecen una serie de años, ahí entre 1961 y el año 2013. Y Xavi, nos lo vas a explicar. Esto explica muy bien, Fernanda, por qué todo el mundo está tan sorprendido con la primavera, porque hasta ahora, si os podéis fijar, en los últimos 20 años hemos tenido anomalías positivas. A ver, cada barra, porque faltan algunos datos escritos, cada una de esas barras representa un año. La barra que está más a la izquierda de las pantallas sería el año 61 y la última, esa que ya está hacia abajo, digamos, representa el año 2013, en este que estamos. Exactamente. Bueno, pues en los últimos 20 años podemos ver cómo las primaveras han tenido anomalías positivas, es decir, han sido más cálidas de lo normal. Pero si remontamos un poquito más a la década de los 70 y de los 80, veremos que las anomalías han sido negativas. Por eso, yo lo comentaba ayer con los de Meteo Galicia, cuando ahora se escucha mucho eso de que nunca recuerdo un junio poñer o abrigo tal, pues a lo mejor en el año 73 o en el año 82, pues sí que hubo un junio tan duro como hoy. La pregunta, y aprovechando que está aquí claro, por favor, Francisco, Fernanda, es, ¿se ha roto esa tendencia este año? ¿Eso quiere decir que en los próximos 19, o 18 o 20 primaveras vayan a ser tan duras como esta? Pues a la vista de la gráfica no podemos concluir nada en ese sentido, pues porque no tenemos datos. O sea, para poder concluir que hay, por ejemplo, se observa un ciclo, ¿sí? Tendríamos que tener más años, bastantes más años de información para mucho más allá del 61. Exactamente, sí. Nos tendremos que remontar mucho más atrás. Yo creo que ha quedado claro. O sea, esto significa que las barras que están hacia abajo significa que la media de temperatura fue de ese año fue inferior a la media, a la media de la temporada, y las que están hacia arriba fueron por encima. Y efectivamente coincide, y yo por eso hablaba un poco de la memoria más inmediata que podamos tener. Quiere decir que entre los años 87 y 2012 esa media estuvo por encima, ¿no? Esa temperatura estuvo por encima de la media, con lo cual podemos tener la percepción de que en los últimos años hizo mucho más calor del que la percepción meteorológica ahora, es, siempre pues, venimos de un invierno muy seco y este año ha llovido y la gente está ahí en plan, a ver cuándo para de llover, pero la gente tiene que tener en cuenta que el año pasado no llovió nada. Y eso a lo mejor aquí el psicólogo nos puede decir cómo la percepción, qué mala memoria meteorológica tenemos, ¿no? Manuel, yo no sé cómo influye todo esto también, porque efectivamente la gente, esto forma parte de las conversaciones de todo el mundo, la gente está desesperada, pero yo no sé si desde el punto de vista científico también esto tiene algún soporte, quiero decir, ¿en qué manera influye la temperatura, el clima, el calor, el frío, los vientos que hablábamos antes de empezar en nuestro estado de ánimo y en nuestros problemas psicológicos incluso? Sí. Vamos a ver, primero un matiz respecto de lo que se está comentando. Mi impresión es que hay un gran desorden en lo real. Lo titularía así, ¿no? Lo real está desordenado, pero lo real nunca está desordenado. Cuando decimos este tiempo no es normal, ¿no? El tiempo siempre es normal, ¿no? Siempre es normal porque responde a causas físicas y de otro tipo que hacen que la consecuencia sea esa y no otra. ¿Qué ocurre? Que el ser humano quiere domesticar todo lo que tiene en su entorno, ¿no? Funciona por el principio del placer y entonces se imagina el tiempo según su deseo. Y es esto lo que nos lleva a decir no es normal. ¿Por qué? Porque nos viene fatal. Nos viene fatal. Básicamente. A unos, porque nunca ha hecho a gusto de todos, ¿no? Entonces a unos les viene fatal, a otros no tanto. Pero es esa expectativa ligada al principio del placer, lo que uno espera del tiempo, lo que nos lleva a decir que no es normal o no. La normal es un criterio estadístico. Es el valor más frecuente, ¿no? Es el que se utiliza en estadística. En ese sentido, lo normal nunca se corresponde con lo real. Si tuviéramos que decir, estas cuestiones influyen en la salud mental a nivel general. Bueno, hay una primera matización a hacer. Nadie enferma mentalmente por el tiempo. Es decir, si hablamos en términos de psicopatología.
Otra cosa es que la gente esté frustrada, enfadada, cabreada porque no llega el sol y no puede ir a la playa, que esto, como los niños están más en casa y corren más en el salón, a veces genere más estrés familiar, evidentemente, pero eso podríamos denominarlo como la meteoropatología de la vida cotidiana, haciendo un juego de un símil con la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, ¿no? Ahora, sí tenemos que hablar ya más en relación a la psicopatología de verdad. En todo el repaso que yo he hecho, ¿no?, de los estudios que han intentado ligar variables meteorológicas a enfermedades mentales, aparte de que ciertos cuadros, especialmente cuadros de tipo afectivo, depresión, manía, en algunos casos tienen un ciclo estacional, más estacional que meteorológico, es decir, que no hay que confundir, ¿no? De todos modos, aquí tendríamos resultados bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones que más sí se han estudiado es especialmente la cuestión del suicidio ligado a la meteorología, ¿no? Más el suicidio que cualquier otra cuestión. O las urgencias psiquiátricas. ¿Sí? Son más numerosas en los estudios en general en el verano y coincidiendo con días de buen tiempo. Claro. Es decir, que si el imaginario, por ejemplo, nos llevara a pensar, no con el invierno, las brumas y todo esto, la melancolía llega y por lo tanto las ideas negras sobre la vida, no. Pero esto tal vez se puede explicar, porque si alguien realmente está mal en su vida, el hecho de que en el exterior todo anime a la expansividad, a disfrutar de lo que nos ofrece el buen tiempo, etcétera, puede tener un efecto paradójico. Es decir, que a veces el contemplar esa expansividad remarca subjetivamente más el propio estado depresivo, etcétera. Otra variable que está más vinculada, curiosamente, es el viento. Sí, el viento, hablábamos antes que hay mucha literatura popular en torno a los efectos del viento sobre los comportamientos. Si sopla la tramontana hay más suicidios, de siroco, etcétera, ¿no? Y a los cambios extremos de temperatura, es decir, a temperaturas anormalmente bajas o anormalmente elevadas. Pero vamos a ver, evidentemente ningún factor de ese tipo por sí solo provoca una enfermedad mental, una tentativa de suicidio, etc. Siempre partimos de que es una persona que padece de algún tipo de problema y esto envuelve simplemente, o de fragilidad psíquica. Envuelve esto. Bueno, simplemente un matiz, porque esto que decía, que por ejemplo, esto ya lo estudió Esquirol en el siglo XIX y fue confirmado a lo largo de todo el siglo XX que los suicidios son más frecuentes en el verano, por las tentativas, pero curiosamente en núcleos urbanos y en profesiones más técnicas, digamos de mayor nivel de estudios, son más frecuentes en otoño y en cambio en el verano están más ligadas a las profesiones vinculadas a la ganadería, a la agricultura, al campo. No hay una explicación de esto, pero a mí se me ocurre, es una hipótesis, lógicamente no confirmada, que a veces el confrontarse a las exigencias laborales, de nuevo, es una cuestión más ligada a este tipo de sector de población urbano que al sector rural. Y cada vez se comprueba más que el malestar laboral está mucho más ligado a las relaciones laborales que a lo penoso del trabajo en sí. Es decir, lo más insoportable para la gente que está mal es el vínculo mismo, mucho más
que las condiciones del laborales, trabajo. O sea, que si ya hay, no buen, son... si hay buen rollito, se lleva todo muchísimo mejor, Sí, ¿no? pero no es tan frecuente. No es tan frecuente. Bueno, hay que procurar que lo sea. Bueno, hubo una especie de bomba informativa en las últimas semanas que supongo que molestó a muchos meteorólogos, teniendo en cuenta lo precisos que procuran ser con el hecho de que no se pueden hacer previsiones a muy largo plazo, precisamente por lo inestable de los modelos de lo que antes hablábamos. Y estamos hablando de los famosos franceses que pronosticaron que el verano iba a ser terrible. ¿Esto cómo hay que tomarlo? O sea, ¿fue una irresponsabilidad científica por parte de estas personas decir esto o tenía algún tipo de fundamento? No, bueno, vamos a ver. Desconozco el procedimiento, las herramientas que utilizan en este canal francés, no sé, canal meteorológico o empresa o no sé lo que es exactamente, pero digamos que nosotros en la Agencia Estatal de Meteorología sí que hacemos pronósticos estacionales basándonos en sistemas complejos y en diferentes, tomando en consideración diferentes aspectos y bueno, se hacen científicamente. Lo que pasa es que en las latitudes en las que nosotros estamos, ese tipo de predicciones no es muy fiable, no es fiable realmente. ¿Por la inestabilidad propia del...? Sí, básicamente porque digamos que en las latitudes medias, que son las nuestras, la atmósfera no se deja predecir tan bien como en otras zonas. Por ejemplo, los trópicos sí que funcionan, las zonas tropicales sí que funciona ese tipo de pronósticos y de hecho se utilizan. Por ejemplo, pues el del Niño, ¿no? gobierno exactamente, el gobierno de Australia hace pronósticos estacionales con muy buen resultado, sobre todo en cuestiones agrícolas y demás. En nuestras latitudes eso ahora mismo no es posible, pero se está trabajando muchísimo, se está investigando precisamente para intentar mejorar esa predecibilidad de... Hoy precisamente han hecho desde la AEMET una predicción de cómo va a ser el verano y han utilizado un adjetivo que me gustaría que me aclarara, que es que va a ser normal. Sí. Otra vez aparece la palabra normal. ¿Qué significa normal? Y no confundamos normal con lo que a nosotros nos gustaría que fuera, que probablemente no tiene nada que ver. ¿Qué significa un verano normal aquí en Galicia? Cuando nosotros hablamos de algo, una variable o atmosférica o de otro tipo normal, nos estamos refiriendo a una variable, digamos, a un valor medio de esa variable tomada en un sitio concreto o ponderada, porque estamos hablando de una zona determinada, a lo largo de un periodo que nosotros denominamos periodo de referencia. Ese es técnicamente lo que nosotros utilizamos para definir que una variable es normal. Bueno, os parece un poco complejo y demás, pero es una manera, digamos, de definir algo para posteriormente decir, bueno, si algo se ha comportado, se ha desviado de lo normal, es decir, si ha sido más frío, menos frío, o más lluvioso, menos lluvioso, etc. ¿Qué es normal? ¿Qué es un verano normal aquí en Galicia? Bueno, pues un verano normal, efectivamente, si cogemos un poquito la percepción global, pues sería básicamente un verano, en términos generales, seco, porque la época estival pues es una época de menos precipitaciones que el resto de época del año. Más seco probablemente en el sur que en el norte, es decir, en Pontevedra y en Ourense que en el norte. Y lo mismo en cuanto a temperaturas, temperaturas agradables en general, más suaves en el norte, en las provincias del norte, y más cálidas en el sur, incluso mucho más cálidas a lo mejor en el interior, por ejemplo en Ourense. Habrá días probablemente algún día de precipitación, eso es aquí inevitable, porque estamos en Galicia, todos nos conocemos, y probablemente también un día de niebla, alguna tormenta, eso es lo que nosotros consideramos un verano normal. ¿Y esto, por favor, a partir de cuándo? Porque hoy, este cuadro hoy no se ha cumplido, en este último día de la primavera. O sea, ya un pronóstico más a corto plazo, inmediato. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Pues esperamos que precisamente con la entrada del verano, mañana a las 7 de la mañana, pues bueno, empieza a cambiar un poquito el tiempo en este sentido y parece que tendrá una mayor estabilidad. Mañana empezarán, aún por la mañana quedarán algunos restos de inestabilidad durante la mañana, sobre todo en la zona norte de Galicia, que irán desapareciendo a lo largo de mañana y de la mañana del sábado. O sea, en San Juan no va a llover. Pues los pronósticos que estamos manejando indican que no va a llover, Son muy cautelosos siempre, porque siempre parece algo de, ¿qué dijeron que no iba a llover y llovió? Y yo resulta que había organizado, porque supongo que esto sucede, ¿no? Las famosas broncas, entre comillas, de los hosteleros que siempre decían cosas que después no se cumplían. Tiene que ser cauteloso, supongo, ¿no? A veces sucede, efectivamente. Hay que tener en cuenta que no estamos haciendo pronósticos 100% fiables, pero bueno, de la fiabilidad estos días, a poco tiempo, a este espacio de tiempo
susceptibilidades muy altas. Francisco Infante decía que el verano empieza mañana a las 7 de la mañana. Desde fuera casi parece un chiste esto de que una estación tenga una hora, que llega a una hora como el autobús. ¿Por qué se puede decir que el verano empieza? ¿Por qué empieza a las 7 de la mañana el verano? Bueno, yo ahí... ¿No estás de acuerdo? No, estoy totalmente de acuerdo porque es un dato objetivo Sí. y científico. Y tan pedante y tan tremendo como decir, bueno, pues el verano entra en el momento en el que el Sol pasa por el punto concreto en el que la eclíptica se cruza con el ecuador celeste. Y eso va a pasar a las 7 Perdón, en el que el Sol pasa por el punto más alto de la eclíptica con respecto al ecuador celeste. Ese es el verano. Nos hemos enterado perfectamente de lo que acabas de decir. Después dicen que Lacan es complicado. Y ahí es donde empieza el verano. Pues el Sol en su camino alrededor de la bóveda celeste pues tiene una línea por la que pasa y bueno, es el punto máximo con respecto a otra línea, ¿no? Es un poco pedante decir eso, yo siempre lo pienso cada vez que lo escucho en el telediario, ¿no? Porque es como decir, bueno, pues a partir de ahí hace sol, ¿no? Claro. Pues no. Pueden pasar otras cosas. Pueden pasar otras cosas. Pero sí que tiene otras implicaciones. La implicación que quizás más notamos es que precisamente ese día, el 21 de junio, el día que comienza el verano, es el día más largo y la noche más corta. Claro, esto es el solsticio de verano que se llama. Y esto es el solsticio de verano. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, bueno, es el día que más horas tiene. Y una de las cosas importantes que tiene el solsticio de verano y que es muy tradicional, y por eso luego en nada viene el San Juan, que muchas veces se confunde el San Juan con la noche más corta, pero bueno, es por 2 minutos, o sea, porque 2 días son 2 minutos, ¿no? Pero sí que pasa una cosa muy importante el día del solsticio de verano, ¿no? Y que sin duda tiene mucha tradición detrás. Y es que a partir del 21 de junio, el día del solsticio de verano, los días dejan de crecer. O sea, hasta el 21 de junio, por decir una vez, cada vez que arrancamos una hoja del calendario, el día es un poquito más largo y la noche es un poquito más corta. A partir del 21 de junio... Pasa al revés. Es al revés. Entonces, cada hoja que arrancamos al calendario es el día un poquito más corto y la noche es un poco más larga, ¿no? Y eso, nosotros ahora con los móviles y con las luces y con toda la tecnología que tenemos, ya no nos damos cuenta. Lo tenemos desdibujado, claro. Lo tenemos desdibujado. Pero antiguamente, las civilizaciones que dependían que pudieran trabajar o salir de casa, la luz solar... Claro, importantísimo, claro. Le daba mucha importancia y ver esa disminución del día les alertaba. Y esa noche especial, que esa noche que ellos observaban que realmente a partir de ahí el sol pues, perdía fuerza, hacían grandes hogueras, ¿no? Como intentando darle fuerza al sol para que no se fuera, para que no empezara a marcharse. Hablábamos también antes de empezar, Xavier, de un chaval gallego que está desarrollando una teoría con respecto a cosas que están pasando. Por ejemplo, esas inundaciones que acabamos de ver en la zona del Pirineo, en pueblos como Benasque, etcétera, etcétera, donde se juntaron varias cosas, el deshielo, las lluvias, etcétera, etcétera, provocando inundaciones, la verdad que muy llamativas. La teoría gallega del verano. Gallega. Pero antes de eso, si me dejas barrer un poco para casa, por ¿sabes? Ya que favor. contamos historias del tiempo. En 1815, o sea, el referente histórico del artículo de los franceses habla del año sin verano y es porque en 1816 hubo el famoso año sin verano porque en 1815 hubo una explosión tremenda del volcán Tambora y lo que pasó fue que la explosión fue tan tremenda que las cenizas llegaron a una capa, la estratosfera se quedó ahí, eso da la vuelta al mundo y es capaz de provocar un cambio a escala global. Y precisamente en 1815 estaba Napoleón intentando conquistar Europa. Y entonces ahí he hablado con estudiosos de la Universidad de Santiago que, bueno, que comentaban que, claro, que Napoleón tiene que movilizar muchísimas tropas y esas lluvias, ese año sin verano, fue determinante en la derrota de la batalla de Waterloo. Fíjate tú, o sea, que condicionó el curso de la historia, Está digamos, el ¿no? Napoleón acordándose del año sin verano. Por eso yo digo, cuando escuché a los franceses, lo primero que pensé fue en Napoleón. Claro. Y efectivamente un gallego, Rubén Vázquez de Meteo Vigo, desarrolló una teoría, ya la desarrolló en invierno, sobre lo que iba a pasar en invierno, y acertó Fernanda, y ahora desarrolló la teoría del verano. Y él lo que viene a decir es lo siguiente. Claro, no se puede hacer un pronóstico estacional en latitudes medias como las nuestras, porque el aire manda, no es como el océano que se dice en otras zonas del mundo. El aire manda y es ingobernable, como tú dices. Pero sí se puede hacer a lo mejor, coger los modelos numéricos, ver la inercia, es decir, de dónde venimos, hacia dónde vamos, una tendencia y ver qué va a pasar. Entonces, si el anticiclón, porque para que llegue el buen tiempo, el anticiclón se tiene que meter encima nuestras. Mientras sigamos con esta inestabilidad y aire frío, él lo que viene a decir es que va a haber muchas más tormentas de lo normal. Es decir, que en verano vamos a poder ir a la playa tranquilamente, por la mañana te levantas, vas a la playa, por la tarde vas a la playa tranquilamente, pero por la noche puede haber más episodios de tormenta de lo normal. Y luego por la mañana siguiente descarga y por la mañana siguiente vuelves a la playa. Y
Y esto tiene mucho que ver con las inundaciones, inundaciones de Centro Europa de hace una semana y media y ahora esas lluvias copiosas que asociamos a las tormentas. No sé si el señor Infante lo ve así, la posibilidad de que haya más tormentas de lo normal. No, hasta esos niveles, hacer un pronóstico nosotros no llegamos, no. No os metéis. No, porque digamos que estamos hablando ya, si hablamos de predicciones estacionales, estamos hablando de valores promedio de temperatura en promedio para zonas muy amplias y para periodos de tiempo de 3 meses, que es lo que se suele trabajar. Se suele trabajar por cuestiones también de técnicas en 3 meses y porque coinciden pues, con estaciones, ¿no? Son 3 meses aproximadamente. Y bueno, pues no es, o sea, solamente nos ceñimos a temperatura y precipitación, porque el resto de variables realmente ya se escapan en ese sentido del pronóstico, de hacer pronóstico. Del control científico, digamos. De alguna manera. Bueno, hay un asunto también que tiene que ver con la psicología y con los tópicos y con la literatura incluso, que es la luna. Yo no sé si la luna también hay algún tipo de estudio que, bueno, que constate que efectivamente todos esos libros en torno a la luna, la influencia de la luna en el ser humano, el hombre lobo, todas esas cosas, si tienen algún soporte, si la gente se pone más nerviosa cuando hay luna llena, que es otra de las cosas que se suele decir. Bueno, las matronas del hospital están convencidas de que hay más partos. Lo defienden a ultranza, no seré yo quien lo niegue, porque lo va a negar. Es un saber acumulado. Ahora le preguntamos a Borja. Respecto de las otras cuestiones ya es más dudoso, ¿no? Pero todo mito es lógico. Vamos a ver. Cuando decimos la verdad tiene estructura de ficción. Bueno, la predicción del tiempo también es un poco ficcional, ¿no? Sobre todo, yo cuando escucho que los franceses dicen esto, me parece que hay algo de las ficciones en juego y también de las variables nacionales y culturales y demás, ¿no? Pero a mí me parece que toda esta cuestión de la luna, los lunáticos, etcétera, tiene toda la credibilidad, no en el sentido de que sea la causa de transformaciones mentales, pero sí en el sentido mitológico, ¿no? En el sentido de que la noche, de que los seres, digamos, extraordinarios o sí, pueblan, en realidad, ¿qué pueblan? Nuestros sueños y nuestras pesadillas, ¿no? Entonces, es una forma de dominar eso a través del relato y del mito, ¿no? Es decir, que en realidad son los monstruos que habitan en nuestro interior. Es inconsciente casi. Estaba aquí repasando cosas que se han dicho hoy desde la AEMET y se precisan cosas concretas. Por ejemplo, se ha dicho que este verano va a ser más frío, entre 6 y 7 grados. Se ha dicho desde la AEMET hoy en Madrid, porque ha habido ruedas de prensa en todos los sitios. 6-7 grados es mucho, ¿no? ¿Que va a ser más? No, pues desconozco las declaraciones esas. Más fresco Alejandro Lomas, portavoz de la AEMET, que ha dicho que va a ser más fresco que el pasado, en torno a unos 6 o 7 grados. Debería, al menos, concluyó. ¿Es demasiado preciso esto, a lo mejor? Pues no lo sé, no lo voy a valorar porque no te digo desconozco, pero bueno, pues sí, es muy preciso, efectivamente. 7 grados son muchos grados, muchos grados, ¿no? Efectivamente, sí. No sé si de la luna tú querías aportar algo, Borja. Bueno, yo, por lo que me toca de astrónomo, la luna, yo la verdad es que sobre influencias de la luna, yo por lo que sé, no hay ningún estudio contundente, científico, que hable de influencia de la luna en nada. Bueno, entonces, las mareas... Las mareas sí. Está... Vale. si nos deja el verano ir a la playa, lo veremos. Pero bueno, la ausencia de estudios con una contundencia científica que te digan de la influencia de la luna en todo esto, tanto en delitos como en partos como en tal, esa ausencia ya dice mucho, porque muchos científicos pues, estarían encantados de presentar un estudio genial con este tema tan popular. ¿Qué pasa? Que no ven ya ni por dónde empezar, o sea, que no hay... No, sí es muy sencillo. Ahora de memoria, me acuerdo que unos chavales del colegio de Cambre, creo que de 14 años, esto hace unos años, de memoria, no me acuerdo los nombres de los chavales, habían hecho un estudio como parte de su proyecto del cole, pues habían dicho, voy a comprobar si los nacimientos y las fases de la luna tienen alguna relación, ¿no? Y fueron al concello y pidieron pues un registro de nacimientos, harían una tabla de lo que fuera, y pondrían las fases de la luna, hicieron una gráfica,
y claro, le salían una gráfica tal cual, le salían números de nacimiento por fases de luna, ¿no? Y bueno, según vieron la gráfica, vieron que pues era aleatorio y no pasaba nada. O sea, no había puntos. Si la luna realmente influyera en los nacimientos, pues en ese punto la luna llena que influye en el nacimiento, pues habría un punto en la gráfica, ¿no? Y unos chavales de 14 años en el colegio de Cambridge se metieron en faena. Habrá que hablar con las matronas del materno. ¿Algún día la ciencia conseguirá que la predicción meteorológica sea precisa absolutamente o no? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez lo estamos haciendo mejor y cada vez mejoramos nuestros pronósticos tanto a corto como a medio como a largo plazo. Sí. Porque todas esas sistemas de predicción popular que existen, y hay muchos, ¿qué opinión les merecen? Porque parece que algunas tienen cierta capacidad para prever determinadas cosas. No sé si se basan en la observación simplemente o ¿qué opinión les merecen a ustedes? Bueno, nosotros utilizamos lógicamente el modelo científico, el método científico. Lo que pasa es que, obviamente, en un momento determinado, en una zona determinada, la observación durante muchos años de determinados aspectos o determinadas pistas que te puede dar algo, pues te permite hacer un pronóstico o algo, pues sí, eso existe, efectivamente. Xavi, yo no sé si quieres hacerle alguna... Sí, bueno, pues quería preguntarle, por ejemplo, sobre el tema de... Ahora está poniendo de moda en los inviernos, sobre el tema de las ciclogénesis explosivas. Seguramente mucha gente se acordará de 1984 del ciclón Hortensia, que fue muy... seguramente alguien se acuerda. Yo estaba en el instituto, me acuerdo porque suspendieron las clases. ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, pues el ciclón Hortensia fue en el año 1984. Los vientos fueron de 140 km por hora y se recuerda como un grandísimo temporal. En 3 años hemos tenido... en 2 años 3 ciclogénesis explosivas, sin contar además Klaus, que superó los 200 km por hora. Esta ciclogénesis tenía un retorno de aproximadamente 10 años, pero en 4 años hemos visto 4 o 5 ciclogénesis. ¿Quiere decir esto que las borrascas se están profundizando cada vez más y que cada invierno tendremos borrascas más duras? Pues no necesariamente. De hecho, este invierno, bueno, pues no ha sido especialmente intenso en cuanto al número de ciclogénesis explosivas o al número de temporales, porque las ciclogénesis explosivas, además es un término, las ciclogénesis explosivas han existido siempre, lo que pasa es que se han puesto de moda en un momento determinado. Antes le llamábamos un temporal En muchas ocasiones sí, hay determinados temporales que son ciclogénesis explosivas y otros no. Pero han existido siempre. Las ciclogénesis explosivas se producen con bastante frecuencia si nos movemos un poquito hacia latitudes más al norte. O sea que tampoco es algo tan extraordinario, ¿no? Temporales, pues ha existido, existen, han existido siempre y bueno, supongo que seguirán existiendo, lógicamente, ¿no? Es algo normal. ¿Y la sensación de que hay más tornados o de que hay tornados en Galicia y que era una cosa tropical que aquí no pasaba, tiene que ver con que ahora tenemos teléfonos móviles que nos permiten grabarlos y antes no? Pues básicamente sí. Básicamente es eso, efectivamente, que la gente tiene más posibilidades de captar dejar cosas constancia del fenómeno. Exactamente, porque antes, pues obviamente la única constancia era tu propia palabra. A lo mejor no te creían, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí que hay posibilidad de dejar esa constancia y efectivamente parece que ha aumentado el número, pero no necesariamente, no en absoluto. Tenía otra cuestión, Fernanda, si me permites, por ejemplo, que tiene que ver con el deshielo del Ártico, con el tema del jet stream, porque una de las cosas que explica por qué estamos teniendo este tiempo tan malo es la corriente en chorro o jet stream, el círculo este que da la vuelta al mundo, la corriente que nos trae, el tren de borrascas que trae de la mano las borrascas y que realmente está mucho más al sur de lo que debería estar mucho más al norte. Eso, pues hay estudios y ya que lo relacionan con el deshielo del Ártico, con el calentamiento de las aguas del Ártico. No sé qué opinas, porque detrás ya se puede decir que el deshielo del Ártico está afectando a Galicia. Bueno, yo no conozco ningún estudio en ese sentido, porque conozco estudios también en sentido contrario, es decir, no está claro. No está claro que el hecho de que efectivamente la disminución de la extensión del hielo polar, sobre todo en verano, que es cuando más se produce, cuando más se nota, tenga ya una directa, se traduzca directamente en que tengamos peor tiempo ahora mismo. No hay, de momento no conozco ningún estudio suficientemente serio o suficientemente definitivo como para que esa correlación quede completamente demostrada, ¿no? Bueno, pues solo sabemos que no sabemos nada en realidad con respecto al tiempo, que es así, y aparte está bien que se diga que el modelo es el que es y que las posibilidades de establecer cosas muy concretas con respecto al futuro pues son relativas. En cualquier caso, yo me quedo con lo más inmediato. Nos vamos a
a poder quitar la chaqueta entonces? Insisto en la pregunta. Sí, al menos en las horas centrales del día sí. Ay, bueno, ya vamos acotando. En las horas centrales del día, por lo menos sí. Y esto, mañana me dijiste que llovería al principio del día. Un poquito por la mañana, el sábado, pero ya a partir del domingo mucho mejor, sí. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso, a ver si respiramos un poquito. Muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a hablar de este asunto, que efectivamente yo creo que forma parte de la conversación de todo el mundo. Cada uno de nosotros fijo que hoy en algún momento se refirió al frío y a la lluvia, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Manuel, sigue con nosotros, que tenemos que hablar de otro tipo de tormentas que también se ciernen sobre nosotros. Será la vuelta de publicidad. Hasta ahora.